que vende más por internet. Radio Emprendedores. Hola, a mí me gusta mucho Radio Emprendedores y a mis papis también. Radio Emprendedores, tu mejor vendedor por internet. Neoliberalismo puro y duro. El dinero te puede llevar al paraíso, pero también al infierno. Este miércoles 26 de mayo, el Dr. Santos Mercado Reyes, miembro fundador del Instituto Jefferson para las Américas, te explicará con lujo de detalle los secretos del dinero. ¿Sabías que mediante el dinero se puede destruir a un país, pero también puede ser un gran instrumento de libertad y prosperidad? ¿Es confiable el Bitcoin? En Neoliberalismo Puro y Duro te explicaremos con toda claridad. Escúchanos en www.radioemprendedores.net a las 7 de la noche del miércoles 26 de mayo. ¡Te esperamos! La conexión que vende más por internet. Radio Emprendedores. Perfecto, señores, saludándolos como siempre, aquí su servidor David Luna al micrófono, ofreciendo una plataforma de comunicación social y de contacto, 3 veces www.radioemprendedores.net, y ubicados básicamente en esta bella Ciudad de México, transmitiendo para todo el mundo. El día de hoy, señores, déjenme decirles que viene un segmento muy impresionante para todos los amantes de conceptos, pues de teoría álgida, de controversia, de cual el doctor Santos Mercado Reyes, el titular de este segmento y programa, viene a dar a conocer pues todo desde su punto de vista, el que viene, cómo lo ve, cómo lo siente y sobre todo cómo lo ha vivido. Déjenme les comento que el doctor Santos Mercado Reyes pues es todo un catedrático, es maestro en economía, matemática por el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, y tiene 4 doctorados, uno en economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, uno más en ciencias económicas en el Instituto Politécnico Nacional y a su vez en economía en la Universidad Tulane en Nueva Orleans, Estados Unidos, y por último en ciencias de la Universidad Autónoma Chapingo. Él actualmente labora en la UAM Azcapotzalco y desde 1984 está ejerciendo una labor de docencia, y además, para que le carguemos el cascabel al gato, se da tiempo para ser presidente de la Unión de Contribuyentes Atlas AC y es un miembro fundador del Instituto Thomas Jefferson para las Américas, por lo cual pues damos la cordial bienvenida al doctor Santos Mercado. Buenas tardes, señor. Muchas gracias, David. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de México y de toda América Latina. Me da mucho gusto poder comunicarme con ustedes. Hoy vamos a ver un tema pues que creo que es muy interesante, porque se trata del valor del dinero, o todo lo que se refiere, todo lo que podamos hablar sobre el dinero, que nos puede interesar pues para nuestra vida, para saber cómo utilizarlo. Y pues hay preguntas que nunca nos hemos hecho, pero aquí trataremos de dilucidarlas. Perfecto, muy bien. Pues para abrir boca y entrar en materia, doctor, me gustaría hacerte una terna de preguntas que con tu sapiencia y tu elocuencia las puedes ir dosificando a manera que nos quede lo más claro. Si se pudiera dar un ejemplo de ellos, mejor. Pero antes déjenme decirles que tenemos en comunicación directa con ustedes el beneficio de un WhatsApp, teléfono 5617-031-926, repito, 5617-031-926, y a su vez una consulta telefónica, una llamada que nos pudiera hacer directo acá para que el doctor Santos Mercado le pudiera atender esclarecer alguna duda que tuviera. Teléfono 55 16 11 50 23. Entonces, doctor Santos, mi pregunta sería, ¿qué es el dinero? ¿Quién lo inventó? Y sobre todo, ¿qué es el patrón oro? Sí, como David, mira, todos usamos a veces algún instrumento, algo, un carro. Tú has visto, podemos utilizar una bicicleta, pero nunca saber
cómo funciona, por qué funciona. Y lo mismo vamos a ver con el dinero, lo usamos. Pero realmente, ¿qué es el dinero? Esa es la primera pregunta. Bueno, el dinero es uno de los instrumentos maravillosos inventados por la humanidad. No tiene mucho. En el transcurso de nuestro vivir desde los Homo sapiens para acá, pues apenas tendrá menos de 20,000 años, que es una cosa como para decir, apenas fue ayer. El dinero es un instrumento que facilita el intercambio comercial, el intercambio entre las personas, y que nació como una iniciativa de individuos que de pronto, no fue un gobierno, quiero decirte, fue iniciativa de personas. Lo que pasó hace 20,000 años es que empezó a darse el trueque, que fue una práctica moderna, porque antes del trueque pues todo era salvajismo, todo era asaltar a la tribu que estaba al lado, quitarles lo que podíamos y si era necesario matar a todos. Pero hace 20,000 años la gente empieza a pensar de otra manera. A alguien se le ocurrió, a un individuo se le ocurrió que podía hacerse las cosas de otra manera, sin recurrir a la violencia, sin matar a nadie. Y ahí es en donde se empieza el trueque. Entonces, gente que llevaba, digamos, un pedazo de tiburón, se acercaban a la otra aldea, que podía tener, digamos, frijol, y mediante alguna seña, porque ya todos hablaban un idioma o un dialecto diferente, pues hacían así un movimiento y lograron entenderse. Por cierto, eran mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no eran violentas y eran las que necesitaban alimentar a los niños que se habían quedado en la tribu. Entonces empieza ese trueque y bueno, los dos salen contentos, salen a gusto. ¿Por qué? Pues porque satisfacen una necesidad. Eso estuvo ocurriendo durante muchos años, cientos, miles de años, pero se presentó un problema. Imagínate qué es lo que pasa cuando alguien lleva, digamos, naranjas y quiere tiburón, pero el que tiene tiburón no quiere naranjas. El que tiene tiburón quiere, vamos a pensar, quiere frijol. Entonces no hay coincidencia, el que tiene frijol tampoco quiere tiburón. Entonces no coinciden uno con otro. Entonces la pregunta es, ¿cómo pueden realizar sus intereses, sus deseos, sus necesidades de llevarse cada quien lo que quieren? Bueno, pues ahí se presenta un problema que dificultó el trueque, dificultó el intercambio voluntario, aunque era voluntario, pero tenían ese problema, no podían hacer el intercambio porque no había coincidencia de intereses. Sin embargo, llega un momento en que a alguien se le ocurre, a uno de ellos se le ocurre que puede utilizar una mercancía o un bien que no propiamente es la que quiere, pero que más adelante la puede intercambiar con el otro. Entonces, el que tiene tiburón le dice al que tiene frijol, pues tú quieres frijol. Bueno, tú tienes frijol, pero no quieres lo que tiene el otro, entonces dámelo a mí, yo te doy lo que tú quieres mis naranjas, y yo después intercambio con el otro. Es decir, resuelven el problema del trueque y cada quien se va a gusto con lo que llevan ahora. Los tres se van contentos. Bueno, esa mercancía que recibió, que no era para consumirla esta persona, sino para después cambiarla por otro, ahí empieza el concepto de dinero. ¿Por qué? Porque facilitó el intercambio. Y cuando se suman otras personas que llevan otras mercancías, se va dando un fenómeno
de que hay ciertas mercancías, hay ciertos bienes que son más preferidos por la gente. Y esos bienes que son más preferidos resulta que poco a poco se van transformando en lo que se llama dinero. ¿Por qué? Porque es un bien que todos aceptan gustosamente porque saben que lo pueden intercambiar con algún otro. Ese es el invento del dinero. Al principio fueron quizás conchitas, luego fueron plumas, pero cuando alguien dijo, pues plumas, pues de alguna manera encontró un lugar en donde había muchas plumas y se perdió ese interés por usar las plumas como dinero. Y se empezó a usar otra cosa, después quizás el cobre, la sal. En muchos lugares se usó la sal como algo que era preferido por todos. Y poco a poco se fue llegando a los metales, a la plata y al oro. El oro nadie lo despreciaba. ¿Por qué? Porque a todos les gustaba tener oro, y no solo para algunos su personal, sino porque sabían que los otros iban a aceptar. Entonces, desde ese momento, el oro se transforma en la mercancía más preferida por todos y viene jugando el papel de oro. No sé si tú recuerdas que en algunas películas llevaban su bolsita de oro, pues para ir a comerciar, ir a comprar animales, ir a comprar plátanos o mesas o madera, lo que sea. Y quizás me imagino yo que llevaban bolitas, unas pequeñas, otras más grandes, y con eso pagaban y eran bien aceptados porque pues era oro que era aceptado por los demás. Lo pesaban y podían realizar el comercio tranquilamente. Después esas bolitas de oro se transformaron en algo plano, que es donde nacieron las monedas. Esas monedas pues empezaron a circular por todos lados y todo el mundo lo aceptaba. ¿Por qué? Porque era oro, era un bien aceptado por todos. Poco a poco se fue desarrollando el sistema monetario, se usaban las monedas y al rato se fueron haciendo más perfectas, los chinos les fueron imprimiendo, les fueron grabando con imágenes de un gobernador de China. Y curiosamente se le fue dejando a la autoridad la administración de estas monedas, es decir, sin más, por alguna razón que no se entiende todavía por qué, pero al que tenía mayores propiedades o al que tenía mayor autoridad en un pueblo, en alguna comunidad, pues se pensó que se podía hacer las monedas y todos iban a aceptarlo de buena gana. El príncipe, viendo que de allí llegaba el oro, pues se ponía a rascarle un poquito para que si había 20 monedas se pudiera hacer una más. Bueno, esa época en que se usó el oro como dinero fue una época muy curiosa porque la gente se vio como estimulada para abrir la minería, para ir a las entrañas de la tierra y buscar oro. Y algunos, bueno, pues vinieron a América Latina y se iban a la parte poniente, oriente, poniente, donde creyeran que había oro. En los ríos los veías buscando oro. ¿Por qué? Pues porque eso les iba a servir para conseguir lo que ellos querían. Sea caballos, sea arados o semillas, pues el oro se transformó en el dinero por excelencia. Más adelante, ese oro, pues algunas personas decían, bueno, es que no puedo andarlo cargando en mis bolsas porque pues hay ladrones, nos pueden asaltar. Y le pedían a alguien por ahí que se los guardaran. A cambio de eso le daban un documento que podría decir, estoy guardando
medio kilo o 1 kilo o 20 kilos de oro, y ese documento le sirvió más adelante para que el poseedor pudiera negociar para comprar tierras o animales, lo que quisiera. Y bueno, ese documento con el tiempo se fue transformando en los billetes que hoy conocemos. Pasó un buen tiempo para eso, pero el dinero propiamente quedó en manos privadas y todo funcionaba bien. Por ejemplo, en los Estados Unidos había más de 2,000 bancos a principios del siglo pasado y todos emitían dólares, pero tenían una regla. Para emitir un dólar, digamos, tenían que imprimir solamente si tenía 1 gramo de oro en la bodega. Si no, no pueden imprimir. Y bueno, pues entonces los mineros llegaban con su metal, se purificaban y se guardaba, y a cambio de eso se les daba billetes de dólares. Y esos dólares circulaban en todos los Estados Unidos y no había ningún problema, eran aceptados y eran diferentes, todos los billetes eran diferentes. Así que no había problema, se hacía el comercio porque la gente tenía la confianza de que ese billete se podía redimir, se podía cambiar, podía rescatar lo que decía, vamos, si tenían 10 dólares, eso equivalía a 10 gramos de oro. Entonces iban, entregaban los billetes y les regresaban el oro. En ese tiempo se le llamó el patrón oro a todo ese sistema y funcionó pues bastante bien porque la gente tenía confianza, sabía que su billete valía no por el papel, no por la impresión, sino porque representaba oro, realmente oro, y que cuando lo quisieran simplemente iban al banco y le entregaban la cantidad de oro. Bueno, así funcionó muy bien hasta que llegó en 1912, en donde se trató de homogeneizar el billete, pues porque de pronto decían, no puede ser que anden circulando 2,000 billetes con distintas figuras. Los Estados Unidos deben tener un solo billete, y bueno, pues ahí nace el dólar oficial. Pues hacemos una pequeña pausa. Sí, fíjate, antes de irnos al corte, déjame decirte que, de acuerdo a lo que yo estuve investigando un poquito del tema, se hablaba de que por ahí del siglo VII antes de Cristo, pues en el reino de Lidia se había generado la primera amalgama de moneda y se le llamó chistosamente Electrum. Entonces, fíjate que lo importante es que ya se hablaba de, como tú bien lo citaste, de ejercer con un dominio, un control absoluto sobre todo del factor comercio, y que permitiera no andar con todas las bolsas llenas. Yo me acuerdo de las bolsas esas que citaste tú en las películas, me proyecté las bolsitas de gamuza con una correa que traía, ¿no? Exacto. Perfecto, señores, pues vamos a un primer corte y regresamos. La conexión que vende más por internet. Radio Emprendedores. Hola, a mí me gusta mucho Radio Emprendedores y a mis papis también. Radio Emprendedores, tu mejor vendedor por internet. Neoliberalismo puro y duro. El dinero te puede llevar al paraíso, pero también al infierno. Este miércoles 26 de mayo, el Dr. Santos Mercado Reyes, miembro fundador del Instituto Jefferson para las Américas, te explicará con lujo de detalle los secretos del dinero. ¿Sabías que mediante el dinero se puede destruir a un país, pero también puede ser un gran instrumento de libertad y prosperidad? ¿Es confiable el Bitcoin? En Neoliberalismo Puro y Duro te explicaremos con toda claridad. Escúchanos en www.radioemprendedores.net a las 7 de la noche del miércoles 26 de mayo. ¡Te esperamos! La conexión que vende más por internet. Radio Emprendedores.
Muy bien, doctor, pues entonces ya citó usted muy amplio el concepto de qué es el dinero, cómo, quién lo inventó, por qué el patrón oro. Y a mí me nace entonces una pregunta: ¿por qué se dice que el dinero puede destruir una economía? Muy bien. Esa es una pregunta que muy importante, ojalá que todos pudiéramos entenderla. Mira, cuando en 1912, 1913 se crea el Fondo de la Reserva Federal en los Estados Unidos, el gobierno dijo, bueno, vamos a concentrar todo el oro en un solo lugar. El gobierno lo va a cuidar. Bueno, los bancos privados entregaron el oro a cambio de los nuevos billetes oficiales ya. Bueno, pues prácticamente no había problema, no había razón de desconfiar, porque esos nuevos billetes pues representaban oro. Bueno, y el asunto funcionó bien, más o menos bien, pero de pronto los administradores de ese dinero y de esa cantidad de oro se dieron cuenta de que nadie pedía el oro, nadie pedía el metal, al contrario, llegaba más y más. Entonces, como gobierno se les ocurre, pues total, ¿por qué no producimos más billetes? Podríamos producir una buena cantidad de billetes como para incentivar a la economía, como para que las empresas funcionen mejor, tengan préstamos y pueda crecer más pues la economía de este país. Y sin avisarlo, así furtivamente empiezan a producir más billetes de los que estaban representados por el oro en la bodega. Bueno, y efectivamente dieron préstamos aquí y allá, la gente podía comprar casas, podía hacer inversiones, podía construir una nueva planta, comprar más maquinaria. Pues pareció que la economía estaba funcionando bien. Todos estaban contentos, había más trabajo, había más productos, pero era dinero que estaba creándose de más, que ya no tenía representación. Propiamente fue un engaño, y lo que causó ese engaño, y eso lo analiza muy bien Milton Friedman, tiene una obra extensa en donde demuestra que esa fue la causa de la crisis de 1929, porque cuando la gente se da cuenta de que tiene billetes falsos porque no iban a ser no iba a ser posible que pudieran recuperar el oro que decía ahí. Bueno, empiezan a pedir ese oro, empiezan a acudir al banco, dame el oro que representa aquí, y claro que no había. Entonces los bancos empiezan a cerrar, a quebrar, y quiebra el banco más importante, el Banco de América, y de ahí se fue poco a poco quedando los demás bancos, y como no había dinero, como no se movía, incluso los ahorros pues dejaron de darse. Entonces la economía empezó a colapsar. ¿Por qué? Porque no funcionaba, dejó de funcionar el sistema monetario, el sistema bancario. Quebró una empresa, luego quebró otra, a los trabajadores se les echó a la calle, y ahí vino la crisis de 1929. Fue un problema monetario, según el Premio Nobel de Economía Milton Friedman. Y tiene toda una lógica. De hecho, Milton Friedman desde ese momento inventó un nuevo sistema, o decía, no es que lo haya inventado, decía, el problema es que la banca central debía haber jugado un papel correcto, pero se excedió fabricando dinero de más. ¿Y qué es lo que pasa? Esto es lo que pasa cuando un país empieza a fabricar dinero que ya no tiene respaldo de oro. Bueno,
En 1944 se hace el Congreso de Bretton Woods. Ese congreso fue muy importante porque fue la base de la destrucción de muchas economías. Bueno, pero estuvo presidido por John Maynard Keynes. ¿Y qué se decía en ese congreso? Bueno, se les dijo a los demás países, oigan, traigan su oro, se va a depositar en el fondo de la Reserva Federal y se les va a dar dólares y todos se van a sujetar en base a lo que tengan de dólares. Es decir, se cambió el patrón oro por el patrón dólar. Y se les decía, bueno, tengan confianza, el gobierno no va a cometer otra vez el error. El dinero va a estar respaldado por oro, así que si ustedes lo traen acá a los Estados Unidos, pues va a tener mayor confiabilidad, va a estar más seguro porque el gobierno lo va a cuidar. El gobierno tiene ejércitos, tiene soldados, tiene toda una armada que cuida de sus intereses. Bueno, y se llevó, los países confiaron, se llevaron todo su oro a los Estados Unidos y bueno, pues, ¿qué sucede? Los países siguieron funcionando, empezaron a acumular dólares, Francia acumuló muchos dólares, Alemania, y cuando Francia quiere reclamar el oro que representaban esos dólares, simplemente Richard Nixon en 1972 les dice, pues lo siento, no te voy a devolver ni un gramo de oro, llévate mercancía, ¿tienes dólares? Yo fabrico pues refrigeradores, automóviles, bicicletas, pues llévate lo que tú quieras, pero el oro no sale de este país. Y bueno, desde ese momento se dijo, ya no hay el dinero que cada país emita, ya no va a estar sujeto, ya no va a estar atado a la cantidad de dólares que tengan, y por lo tanto no está atado ya a la cantidad de oro, ya no. Entonces, ¿qué va a hacer cada país? Emitan lo que ustedes quieran, bajo su propio criterio. Y entonces, los países, muchos economistas que no entendían muy bien el manejo del dinero, pues empezaron a emitir a lo loco, prendieron la maquinita de hacer billetes y la imprenta trabajó día y noche. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, con ese dinero, pues claro, muchos gobiernos, Alemania por ejemplo, con Adolfo Hitler, fabricaba dinero y con eso contrataba a mucha gente, a todos les dio trabajo, pero con dinero que no servía para nada, o sea, dinero falso. Y muchos países así lo hicieron. Entonces, lo que pasó es que un exceso así produjo inflación, los precios empezaron a subir. Pues ¿por qué? Porque cuando la gente tiene dinero, va y compra, va y ejerce una demanda de más productos, quiere más cigarros, los cigarros empiezan a aumentar de precios y la gente que tiene salarios fijos ya no puede comprar lo de antes. Llega a la tienda y pide cigarros. ¿Qué le va a decir el que vende cigarros? ¿Sabes qué? Pues antes costaba 20 pesos, ahora cuesta 25. Es decir, este hombre ya no va a poder comprar, o si compra, bueno, va a tener que restringir su consumo de otros bienes. O dicho de otra manera, alguien le robó su poder adquisitivo, porque él mira que los precios subieron y a lo mejor culpa al tendero, pero no es el tendero, es porque se está emitiendo dinero cada vez más. En México vivimos ese fenómeno. Quizás tú recuerdas por allá por más o menos 1976 con Luis Echeverría se prendió la maquinita de hacer dinero. Llegó a haber una inflación de 160%. Los sueldos tenían que estar cambiando cada mes. Y cuando te pagaban tu sueldo tenías que ir corriendo a la tienda porque si ibas mañana los precios ya estaban más altos que hoy. Es decir, el hecho de que se produzca dinero lo que hace es distorsionar el sistema de precios
Y cuando distorsiona el sistema de precios, la gente pierde poder adquisitivo y sobre todo sufren los que tienen salarios fijos y los que tienen ahorros, porque tus ahorros, si antes tenías por una cantidad de dinero que podías comprar, por decir algo, una casita, pues ahora solo podrás comprar un terreno porque se depreció el dinero. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Destruyendo a un país. Por eso se dice que el dinero que puedes destruir el dinero a una economía, si el gobierno se pone a producir a lo loco, se imprenta la imprenta y está produciendo día y noche dinero. Ahora, ¿por qué los gobiernos no entienden el mal que hacen cuando producen dinero? Bueno, es que cuando llega alguien al poder, de pronto se encuentra ahí a la maquinita de hacer dinero y dice, pues, bueno, yo debería de estar gastando nada más lo que me pagan de impuestos, pero aquí tengo una máquina maravillosa que produce billetes, pues ¿por qué no la puedo usar? Con eso puedo tener contenta a la gente, puedo regalarle a las madres solteras, a los alumnos darles becas, mandar estudiantes al extranjero y pues hecho andar la maquinita y todos seremos felices. Mira, esa es una idea de un economista muy influyente en toda América, en todo el mundo. Se llama John Maynard Keynes. Es el diablo de la economía. ¿Por qué? Porque él lo que decía era esto. Fíjate la teoría que tenía. Dice, no es tan malo que el gobierno produzca dinero así, en la maquinita, y contrate gente. Aunque no trabajen en algo productivo, que a unos los pongan a abrir hoyos y otros a cerrar esos hoyos, pues no es productivo. Dice, pero lo bueno es que así distribuye el dinero y esos trabajadores al rato van a querer consumir y van a querer comprar camisas y zapatos y lo que se les ocurra, y entonces echan a andar a la economía. La economía empieza a funcionar, las fábricas producen, se genera más trabajo. ¿Qué tiene de malo? Pues así lo entendieron muchos economistas, o llamados economistas, que para mí no lo eran, pero bueno, así lo entendieron. Esa idea privó durante un buen tiempo y eso echó a perder a nuestros países. Fíjate en una cosa, aquí viene una idea muy interesante. Puede ser que ya no tenga el dinero el respaldo de la economía, perdón, que no tenga el respaldo de oro. Puede ser, y no resultaría tan mal si sigues una regla. Se llama la regla de Mises. Ludwig von Mises estaba en un congreso criticando a todos los economistas que decían que eran unos ignorantes y decían que no sabían de economía, y además que eran una bola de socialistas, izquierdistas y en fin, criticaba a todos. Y entonces le hacen la pregunta, señor Ludwig von Mises, ya que nos critica usted, que dice que hacemos mal en todos nuestros países con el manejo del dinero, queremos que nos diga una pregunta, que nos resuelva una pregunta. ¿Cuánto dinero debe haber en una economía? Fíjate nada más, es una pregunta muy interesante. ¿Cuánto dinero debe haber en una economía? ¿1 millón de pesos? ¿1,000 millones de pesos? ¿O cuánto? Depende de la población, depende de la producción, depende de cuántos niños nacen. ¿Cuánto, señor Ludwig von Mises? Y contesta él de una manera muy calmada, muy serena. Dice, la cantidad de dinero que debe haber en una economía es la que hay en este momento. Ni le quites ni le pongas. No eches a andar la maquinita, la imprenta de billetes para producir más dinero, a menos de que quieras reponer billetes viejos. Para eso sí debe servir la imprenta, para reponer billetes viejos o para dividirlos, para fraccionar un billete. Vamos a decir,
Si tienes un billete de a 1000, puedes producir 1000 billetes de a peso. Pero, ¿qué es lo que tienes que hacer con ese billete de a 1000? Lo tienes que quemar. Mándalo al incinerador. No lo tengas ahí. ¿Por qué? Porque ya sacaste 1000 billetes de a peso. Entonces, no debe ese billete entrar de nuevo, ese billete de 1000 no debe entrar de nuevo a la economía, porque generas inflación, haces que haya más dinero en la economía y eso perjudica a todos. Bueno, eso se llama, y decía alguien más, bueno, pero si la población crece, debe haber más dinero, en lugar de haber lo que sea, lo que haya tenido la economía, 1 millón de pesos. Si nacen 100 niños, pues debe haber más dinero. Dice, no, de ninguna manera. O si hay más empresas, tampoco. O si las tecnologías, se inventan nuevas tecnologías, se produce más, pues debe haber más dinero. Dice, no, de ninguna manera. Fíjate nada más, lo que sucede es que no se entendía hasta ese momento, seguía sin entenderse las propiedades y el buen uso del dinero. Decía, tienes que manejar una economía con la misma cantidad de dinero siempre. No le aumentes, ni le quites. Quitarle querría decir, por ejemplo, que el gobierno cobrara impuestos y ese dinero que se quemara, que se mandara al incinerador. Dice, tampoco lo hagas, porque esa es una reducción arbitraria de dinero y va a generar problemas. Entonces debe ser estable, ni más ni menos. ¿Qué te parece? Muy bien, y me hiciste acordar con esto que acabas de mencionar, de aquella situación que vivimos de el Plan Azteca, donde le quitaron 3 ceros a la moneda, de repente tenías 1000 y amaneciste con 1. Exactamente, eso fue en 1994. Así es. Yo estaba en los Estados Unidos y de pronto, terrible, porque se cayó todo. Y sobre todo perjudicó, pues obviamente a los que menos tenían, ¿no? Porque el que era rico siguió siendo rico y el que era pobre siguió siendo más pobre. Y hoy hay cabezas y fortunas que nunca se han recuperado ni se recuperarán. Es muy triste y lamentable, sobre todo gente que está en la plataforma política, en la plataforma económica, que si no entienden las funciones de las cuales son sujetos a responsabilidad, tomen decisiones sobre las rodillas y sobre todo que le vendan el falso concepto al primer mandatario, que en algunos casos sabe menos o nada igual que ellos, y lo dan por bueno y a ver qué pasa, por mientras, ¿no? Totalmente cierto. Y eso, te voy a decir, ocurre muy frecuentemente. Hoy día, tú puedes ver, por ejemplo, en Venezuela, emiten dinero. Bueno, pues prácticamente lo que han hecho es destruir su sistema monetario. La gente va con una carretilla de billetes para comprar, por decir algo, un kilo de tortillas, aunque no sé si coman tortillas allá. Perfecto. Muy bien, pues mira, antes de irnos al corte me gustaría hacer una trivia para las personas que nos siguen a través de 3wradioemprendedores.net. Básicamente lo hemos manejado en los distintos programas que hemos llevado en una serie. Yo quisiera preguntarles, para efecto de que quien se pueda reportar con un WhatsApp, mejor dicho, aquí ya afortunadamente Ego Carlitos Jiménez, una llamada al 55 16 11 50 23 y que nos diga neoliberalismo duro y puro en esta primera fase, cuántos programas van a ser. Y ahí se puede llevar o bien una agenda de papel de piedra o bien un libro, ya sea El fin de la educación pública o Prohibido pedir permiso, cuyo autor es el doctor Santos Mercado. Carlitos, buena tarde. Muy bien, señores, pues vamos a un corte y regresamos. Hola, a mí me gusta mucho Radio Emprendedores y a mis papis también.
neoliberalismo puro y duro. El dinero te Buenas puede tardes, ¿sí me llevar al escuchan? paraíso, pero también al infierno. Este miércoles 26 de mayo, el doctor Santos Mercado Reyes, miembro fundador del Instituto Jefferson para las Américas, te explicará con lujo de detalle los secretos del dinero. ¿Sabías que mediante el dinero se puede destruir a un país, pero también puede ser un gran instrumento de libertad y prosperidad? ¿Es confiable el Bitcoin? En Neoliberalismo Puro y Duro te explicaremos con toda claridad. Escúchanos en www.radioemprendedores.net a las 7 de la noche del miércoles 26 de mayo. ¡Te esperamos! La conexión que vende más por internet. Radio Emprendedores. Sí, amigos, aquí de regreso y repito nuevamente la trivia. ¿Cuántos son los programas de esta primer serie que el tema de neoliberalismo duro y puro va a tener? ¿Y cuál es este programa que estamos viviendo? Carlitos, buena tarde. Carlitos está distraído por ahí, tal vez leyendo algo. Y bueno, entonces los libros son El fin de la educación pública y Prohibido pedir permiso, el autor Dr. Santos Mercado Reyes. Entonces seguimos. Seguimos, por favor. Bueno, pues entonces... Buenas tardes, ¿sí me escuchan? La señal está un poco desfasada. Nosotros aquí tenemos un monitor, lo tenemos en tiempo real. Es probable que sea la calidad de tu internet. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, doctor Santos, se tocó ya pues el concepto de qué es el dinero, de cómo nos puede perjudicar el echar a volar la maquinita, generando problemas de inflación. Algo que cada sexenio como que es la sombra o el fantasma que siempre ronda ahí por la Secretaría de Economía, el tratar de hacer algo rápido, tapar o curar el cáncer con una aspirina. Bien, entonces, ¿qué es la inflación y la hiperinflación desde su punto de vista? Ese es otro tema interesante. Inflación, hay dos conceptos. El concepto de Keynes, que decía que inflación es el crecimiento sostenido de los precios, y hay el concepto austriaco que dice inflación es emitir dinero, es fabricar más billetes, es prender la maquinita que hace billetes. Bueno, a mí me gusta más esta versión de los austriacos porque es directa. O sea, cuando es fácil de medir cuando un país genera inflación, pues porque dice, bueno, estás fabricando más dinero, ¿para qué? Para pagarle a la burocracia, o para hacer proyectos faraónicos, o para qué lo quieres. O sea, no se justifica de ninguna manera que prendas la máquina para crear más dinero en la economía. Bueno, pero hiperinflación es no solo fabricar un poquito, sino fabricar muchísimo. Y así lo han hecho países. A la mexicana. Exactamente. y con eso echan a perder a toda su economía, que se genera pobreza, una pobreza demencial. Bueno, las empresas se caen. Es que mira, el problema es que cuando se fabrica más dinero, ¿sí? yo puedo fabricar un billete, te lo doy a ti, y tú con eso vas y ejerces una demanda. Y cuando se ejerce demanda, por leyes que uno no puede detener, una mayor demanda de algún producto empuja los precios hacia arriba. Entonces la gente, nuevamente, como dijimos antes, empieza a perder su poder adquisitivo, genera pobreza. Es decir, siempre que hay billetes nuevos, cuando se meten más billetes a la economía, parece que fuera una cosa buena, y al principio puede ser que sí se sienta un buen efecto, porque pues se genera trabajo y nuevos productos y todo eso,
Pero después viene la resaca. Milton Friedman le llama el efecto tequila, porque estás feliz hoy, pero mañana vienen las consecuencias, y es cuando habrá que pagar. Un tema importante de todo esto es cómo evitar la inflación y la hiperinflación. La inflación en general, ¿cómo la evitamos? Bueno, pues podríamos decir, pues hay que rogarle a Dios, pero Dios está ocupado en otras cosas. No, lo que tenemos que hacer es evitar que se prenda la máquina de hacer billetes. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, el problema es que la máquina de hacer billetes, la imprenta, no la tienen los ciudadanos, la tiene el gobierno. Y estando en manos del gobierno, pues los que llegan, así como dijiste, llegan con la tentación de usarla, porque es una forma fácil de obtener recursos. Metes papel que no vale nada y simplemente por pasarlos por la imprenta, al rato ya son billetes que pueden tener, que van a tener poder adquisitivo. O sea, parece una cosa maravillosa, inocua. Pues cualquiera podría decir, eso no debería de causar ningún daño. Yo tenía una tía, la tía Cleta, que decía, ay, el gobierno es muy torpe. Para acabar con la pobreza deberían de fabricar muchos billetes y darle $1,000,000 a cada persona pobre, y con eso acabamos la pobreza. Es un sueño guajiro. Eso nunca puede ocurrir, al contrario, el efecto es totalmente opuesto, se genera más pobreza. Bueno, pero volviendo a la pregunta, ¿cómo evitar la inflación? Bueno, primero, lo que tendríamos que hacer es que el Banco Central, que es el encargado de administrar la cantidad de billetes en la economía, no debería de estar en manos del gobierno. Fíjate cómo desde 1925 se decretó que el Banco Central en México debería de ser autónomo. El problema es que ¿quién pone al director en el Banco de México? Pues lo pone el gobierno. Claro. Entonces, ese director pues va a obedecer a lo que el presidente en turno le diga. Ahorita, por ejemplo, en México más o menos se ha estado aguantando, pero tú ya sabes que están a punto de quitar al que dirige el Banco de México, pues porque no obedece la orden de ya sabes quién, ¿sí? Entonces, la receta para evitar que los gobiernos prendan la máquina es quitarles la máquina, ¿sí? Hay, por ejemplo, Javier Milei, que es un gran liberal argentino, y lo que está proponiendo es que se rompa, se evite, se queme a la banca central. No deberíamos de tener banca central. Bueno, a lo mejor es muy radical. Yo lo que diría es que no debe estar en manos del gobierno. Yo preferiría que David Luna fuera el director del Banco Central, porque por mucho que pudiera fabricar billetes de más David Luna, pues para ayudar a su familia, a sus amigos, nunca va a ser comparable con lo que decide un gobierno de emitir más billetes. Entonces, el menor daño que haría alguien, a algún agente privado, el daño sería insignificante, y de hecho se cuidaría mucho, porque la administración del dinero debe estar en manos de quien entiende el papel del dinero. Ahora, si estamos de acuerdo en que los gobiernos son muy proclives a usar la máquina, en algún tiempo yo proponía que México se dolarizara. ¿Por qué? Pues porque el dólar era un billete no administrado perfectamente, pero comparado con nosotros era mucho mejor. Ahorita ya no te digo que nos atengamos o que dolaricemos a la economía mexicana, porque bueno, el gobierno que entró pues es tipo keynesiano, ¿no? Tipo de izquierda, y está ya anunciando que va a imprimir $2 trillones para incentivar a la economía norteamericana. Eso es demencial. Eso lo que va a hacer es
echar a perder a la economía norteamericana. Pero así son los gobiernos. Y aunque tiene buenos teóricos, no quieren escucharlos. Entonces, eso sí va a ser un gran problema. A mí me gustaría, y propongo y lucho por ello, porque en toda América Latina tuviéramos un solo billete. Bueno, si no es el dólar, pues que fuera otro. O sea, se ha intentado manejar otro, y ahora no recuerdo cómo se le llamaba, pero sería muy interesante, porque así, cuando tú quieres ir de un país a otro, no tienes que estar cambiando y perdiendo el poder adquisitivo con cada cambio que haces. Bueno, en Europa, pues por eso pusieron el euro, y ahora puedes andar en los veintitantos países que ya forman la Comunidad Económica Europea con euros, donde puedes pagar donde quieras. Bueno, eso yo creo que es una tarea del futuro para América Latina, aunque con los gobiernos que están entrando, muchos izquierdistas, bueno, eso va a estar un poco más difícil, pero al menos que tengamos la idea de que para allá deberíamos de transitar. En pocas palabras, sería un billete universal. Bueno, universal, si fuera universal, mejor todavía. Bueno, el dólar, por ejemplo, pues más o menos es universal, ¿sí? Por eso es que yo decía, bueno, sumémonos al dólar, ¿sí? Nada más me entró la desconfianza por la política nueva de Biden, pero yo creo que sería algo más benéfico para todas las economías que hubiera un solo billete, pero que no lo manejara ningún gobierno. Es decir, que la banca central o el administrador de los billetes no fuera ningún gobierno, sino fueran agentes privados. Pues de hecho Estados Unidos tiene dos problemas, o dos salidas fáciles: o echar a volar la maquinita generadora de papel, moneda, o generar una guerra para hacerse economía. Las dos son malas ideas, son terribles, son demenciales, y es que no hemos aprendido. David, llevamos años tratando de aprender y todavía nos falta mucho. Mira, la riqueza nunca se forma con las guerras. Las guerras podrán enriquecer a algunos, a los que fabrican armas, a ese empresario, podrá beneficiar quizás a los trabajadores de esa empresa, pero en general se genera pobreza, en general se genera destrucción. No, lo que genera riqueza nada más es una cosa: riqueza sana, riqueza correcta, es el libre funcionamiento del mercado, es decir, que la gente pueda comercializar libremente. Ahora, déjame por último decir una palabra sobre, bueno, dos conceptos. El Bitcoin. Mira, yo no le tengo confianza al Bitcoin, y hoy en la mañana parece que cayó el Bitcoin. Bueno, el problema es este: si este Bitcoin, si tuviéramos la seguridad de que nada más hubiera una cantidad finita, una cantidad determinada de Bitcoin en el mundo, y que nadie va a poder producir más, eso sería una buena solución. Pero tú no tienes la garantía de eso, porque ni siquiera sabemos quién lo está administrando, ni sabemos si el que lo administra tiene realmente el secreto de la tecnología para producir más Bitcoin. Entonces, si fuera una cantidad fija, propiamente sería casi lo del patrón oro. El patrón oro es algo benéfico. ¿Por qué? Pues porque el oro no puede crecer a voluntad, o sea, no puede producirse a capricho. Por eso era correcto el patrón oro. Pero ahora hay otra propuesta. Esta la hice apenas hace como medio año. Es una propuesta que se llama el billete oro. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el oro que hay en el mundo, que se puede saber cuánto hay, cuánto está guardado en las bodegas, toda esa cantidad de billetes se puede transformar en billete oro. Tú agarras un billete y le untas 1 gramo de oro, que lo resiste muy bien, y ese billete de 1 gramo de oro hoy día cuesta 2,000 pesos.
o un poquito más. ¿Sí? Y si tú quemas ese billete, lo pones en el horno, se quema el papel, te va a aparecer 1 gramo de oro. Bueno, quiere decir que entonces la cantidad de billetes en el mundo sería una cantidad fija y no había problemas, la economía puede funcionar perfectamente y sería aceptada en todo el mundo. Y es más, Japón o Estados Unidos o México o quien sea puede fabricar su billete oro, porque ya no es el problema de tener un billete con la efigie de algún presidente, sino que vale porque contiene oro. Esa es una idea que yo creo que se va a poder hacer más adelante, aunque por ahora tiene sus dificultades. Pues desgraciadamente se nos está yendo tiempo. Pues es que directamente, doctor, se queda uno atónito y perplejo con los conocimientos, con el tema, con los conceptos y los preceptos que se manejan en este programa, y definitivamente no dejan de ser interesantes. Si bien es cierto, el Bitcoin pues es muy, para empezar, es algo que la juventud y alguno que otro empresario le está apostando, pero no se ve, no se tiene, no se controla, no se regula, no se garantiza nada por nada. Pues es como estar jugando a los volados, yo siento. Algo así como que yo tengo 10 millones de pesos. ¿Dónde están? Yo los tengo. ¿Quieres que te preste simbólicamente algo? Te lo presto, pero eso no te llega o te llega muy mal. Y entonces pierdes control, a pesar de que hay hoy muchas plataformas, hay muchas billeteras, blockchain que le llaman ellos, mineros que te enseñan a rescatar, trasladar y cobrar utilidades, jugándole por mucho a la parte de rentabilidad, crecimiento, o tal vez pues arriesgando lo poco o mucho que puedas tener. De eso se basan las operadoras, las administradoras, y siempre salen engañando, siempre salen timando, y desafortunadamente siempre hay gente con precarios conocimientos que le apuesta, y después dicen por ahí que si alguien me lo hubiera dicho, pues no le apuesto. Pero cuando tú les dices cuidado, piensan que es por envidia, por recelo, por desconocimiento o por coraje. Muy bien, doctor, pues dicen por ahí que el tiempo se agota. Es tiempo de decir que para el siguiente próximo miércoles estaremos hablando del papel del gobierno para lograr una buena economía. Un tema relevante, un tema, pues, ¿qué voy a decir?, de actualidad. Y sobre todo, olvidémonos de los colores de los partidos políticos, veámoslo como una entidad de gobierno, como un país donde lo único que pretendemos y queremos y anhelamos todos es tener una sana economía. Exactamente, pues te agradezco mucho, les agradezco a todos nuestros oyentes, y sí, los esperamos para la próxima sesión, el miércoles que sigue, el 2 de junio me parece. Perfecto, pues agradeciendo al señor Antonio Uriel Trujillo, a Carlos Jiménez Rodríguez, al doctor Santos Mercado Reyes, pues su preocupación por hacernos patente y latente el cómo nos han permeado de conceptos y de sus conocimientos, para que hoy ese acicate que tengamos, ese arsenal por llenar, sea de calidad, de cantidad, de conceptos verídicos, fiables, y sobre todo lo escuchó usted aquí en radioemprendedores.net. Entonces, señores, pues el de la voz se despide, su servidor David Luna. Los dejamos aquí en su estación preferida, la estación que más vende. No le decimos hasta luego, sino hasta la próxima. La conexión que vende más por internet. Radio Emprendedores. Hola, a mí me gusta mucho Radio Emprendedores y a mis papis también. Radio Emprendedores, tu mejor vendedor por internet. Neoliberalismo puro y duro.
El dinero te puede llevar al paraíso, pero también al infierno. Este miércoles 26 de mayo, el doctor Santos Mercado Reyes, miembro fundador del Instituto Jefferson para las Américas, te explicará con lujo de detalle los secretos del dinero. ¿Sabías que mediante el dinero se puede destruir a un país, pero también puede ser un gran instrumento de libertad y prosperidad? ¿Es confiable el Bitcoin? En Neoliberalismo Puro y Duro te explicaremos con toda claridad. Escúchanos en www.radioemprendedores.net a las 7 de la noche del miércoles 26 de mayo. ¡Te esperamos! La conexión que vende más por Internet. Radio Emprendedores.